Bueno amigos, pues nosotros desde este ministerio hemos dicho que somos de la cota más alta que haya podido alcanzar en sabiduría la humanidad. Pero eso no quita que digamos, tengamos patinazos, porque ha sido un auténtico patinazo lo que nos ha pasado. Y es que resulta que nosotros no sabíamos que había dos libros parecidos. Uno era Coelet Eclesiastés, el libro del predicador, del que hemos dado el primer capítulo que dimos sí fue de Cogelet del predicador, supuestamente el libro de Salomón, que no lo es, eso es otra de las cosas que queremos decir, porque son hasta ocho autores diferentes y Salomón parece que ni fue quien escribió Cogelet Eclesiastés. Alguno en el libro de Cogelet se hace pasar por Salomón como si fuera Salomón, pero no para engañar, sino para, de alguna manera, pues relatar ese momento de la historia para la unificación nacional de Israel, ¿no? Pero realmente parece ser que ni fue Salomón el que escribió Cogelet. Ya digo, fue hasta ocho autores diferentes se le ha dado que escribieron Cogelet, Eclesiastés, cuando es un libro de 12 capítulos. Así que ya ven que... y también esto de que sean autores diferentes nos va a permitir verlo con el prisma, tanto Cogelet, el Eclesiastés, como eclesiástico, lo vamos a ver con el prisma de que todo es opinable, porque no deja de ser una opinión lo que hicieron tanto en Cogelet, Eclesiastés, como en Eclesiástico. Yo diría que Eclesiástico es mejor libro que Eclesiastés. Y ahora que sé que no lo escribió Salomón, me atrevo más a decirlo, porque si creía que Salomón escribió Cogelet es más difícil y más duro de decirlo, ¿no? Pero al saber que ni siquiera fue Salomón el escritor de Eclesiastés, de Cogelet, pues yo diría que Eclesiástico es mejor libro. Aparte tiene 40 y casi 50 capítulos. Es más largo, más profundo y de una profundidad mental realmente que yo creo que es mayor. Entonces lo que vamos a hacer desde nuestro ministerio, desde este canal, ya hemos puesto en la lista de reproducción Cogelet, Eclesiastés y Eclesiástico, para darlos los dos. Lo vamos a dar fácil, lo vamos a hacer fácil también porque Eclesiastés, Cogelet, solo es más bien de leer. Solo es más bien de leer, no requiere, porque prácticamente se predica solo. Son cosas muy obvias también lo que dice, por eso digo que no alcanza la profundidad de Eclesiástico. Y Eclesiástico sí es más de meditar, de reflexionar, y sí exige que te pares y medites. Entonces, pues ha supuesto un patinazo, pero realmente es que estamos empezando, porque el estudio pormenorizado de la Biblia, degustarlo, reflexionarla, meditarla, rumiarla, comerla, digerirla, es algo que estamos haciendo ahora, en todavía nuestra juventud. Entonces prácticamente pues estamos empezando, y no quita de que sea, en cuanto a sabiduría humana, de lo más alto que ha alcanzado la meta, como meta la humanidad, que es todo lo que llevamos nosotros en este ministerio, pero no quita que prácticamente estemos empezando, porque esto apenas comienza, señores, y nos espera un reino para ir aprendiendo y aprehendiendo con H intercalada de nuestro Mashiach. Y eso es lo que intentamos hacer. Entonces, pues vamos a introducirnos en Eclesiástico, que vamos a ver hoy los capítulos 4 y 5. Los capítulos 4 y 5 de Eclesiástico. Ya saben, un libro es Eclesiastés y otro libro es Eclesiástico. Vamos a dar Eclesiástico, que está aquí en la relación de la Biblia católica. Eclesiástico está después de Eclesiastés, bastante después, 2 o 3 libros más adelante, más atrás. La datación, también vamos a hablar un poco sobre la datación. Eclesiástico se escribió, luego vamos a leer, si quieren otro día leemos el prólogo, porque hay un prólogo que el escriba hace sobre lo que va a acometer traduciendo el libro de Eclesiástico.
Y el autor de Eclesiástico sí parece ser que hay una unidad de autor, que es Ben Sirach o Ben Sirach, y este hombre se propuso y se determinó combatir a la helenización que acabó prácticamente. Él no se sabe si vivió todavía el tiempo de los macabeos, la revuelta de los macabeos, y si dice que si dicen los comentaristas que si la vivió seguramente se alegraría de transmitirle esa unidad nacional y ese sentimiento profundamente hebreo a través del libro de Eclesiástico. Ahora, los pasajes de Eclesiástico se han ido descubriendo fragmento por fragmento y estaban escritos en el hebreo, pero desfragmentadamente, y se han ido descubriendo durante incluso los siglos XIX y el siglo XX en las cuevas de Qumran. Y es curioso, bueno, y por eso ya está conformado tan ampliamente, ya que hay 49 capítulos o más del libro de Eclesiástico, porque se han ido conformando, ya digo, y ha acabado la recolección en el siglo XIX, siglo XX. Pero es curioso de que el traductor Ben Sirach lo tradujo al hebreo para combatir el espíritu helénico griego, y sin embargo luego las traducciones que se hicieron de él, que él lo hizo al hebreo, pero luego las traducciones que se hicieron vamos, el canon del hebreo no lo aceptó, es a lo que voy. El canon del hebreo, cuando él lo que quiso es una identidad hebrea, unificar la identidad hebrea contra la helenización, bien, pues en el canon judío no aceptaron Eclesiástico. Sin embargo, como lo pasaron a la Biblia griega, ahí sí lo canonizaron, y por eso lo tenemos actualmente en la Biblia católica. Entonces es curioso, ¿no? Porque contra lo que él luchó, que fue la helenización o digamos, en su embrión, la cristianización de Eclesiástico, pues luego fueron precisamente sus paisanos judíos los que lo sacaron del canon, y aquellos a los que se enfrentó, que fue ese espíritu helénico, en ese espíritu helénico sí hubo más aceptación. También porque casa, digamos, la filosofía, el trabajo mental griego con la profundidad que aquí se vislumbra en el libro de Eclesiástico, que es profundidad hebrea, pero que por tener la mente trabajada, el espíritu griego, digamos, la cultura griega, lo acepta plenamente, y por eso lo metieron también en el canon. Bueno, en el canon actual y en el canon de las traducciones del griego al español y del hebreo, de lo que escribió Ben Sirach al griego. Bueno, y eso como repunte o apunte antes de introducirnos ya a los capítulos 4 y 5 de Eclesiástico, que ahora sí vamos ya a acometer. Antes decirles que también se nos pasó el 3, 30 y 31, porque hay aquí una separación en cuanto a contenido, porque aquí dice caridad para con los pobres antes del capítulo 4, y como está aquí separado no lo vimos. Entonces, en la enseñanza anterior, y dice en el 3.30 y en el 31, dice: el agua apaga el fuego ardiente, la limosna perdona los pecados, o la dádiva, más bien, para no caer en conceptos de filantropía católica. Y luego dice en el 31, quien responde con favores prepara el porvenir, lo cual eso es una absoluta verdad, y cuando llegue la caída encontrará un apoyo. Si respondes con favores, pues te los van a devolver, supuestamente la mayoría de personas. Entonces, cuando tú caigas, cuando tú resbales por alguna situación, pues seguramente encuentres apoyo. Eso es así. Esto es la ley de que se cosecha lo que se siembra. Es así. Bueno, ahora sí ya nos introducimos en el capítulo 4 de Eclesiástico, que dice así. Dice: hijo, no prives al pobre del sustento, ni des largas a los que te piden con ojos suplicantes. No hagas sufrir al hambriento, verso 2, ni exasperes al que vive en la miseria. No te ensañes con el corazón desesperado, ni retrases la ayuda al mendigo.
Todo esto no hace falta comentarlo porque es suficientemente elocuente. No rechaces la súplica del atribulado, ni vuelvas la espalda al pobre. Y esto se lo dice, lo está diciendo en este caso Ben Sira, pero si lo hubiera escrito Shlomo, si lo hubiera escrito Salomón, que es el más sabio, porque esto va también de la herencia que dio Salomón de los Proverbios, parten estos libros sapienciales, tanto eclesiástico como eclesiastés, pero si esto se lo hubiera dicho, y seguro que les dijo palabras semejantes a través del libro de los Proverbios, Salomón, Shlomo, a su hijo Roboam, pues todos estos consejos fueron desatendidos, porque Roboam, por ejemplo, que fue hijo del hombre más sabio hasta la fecha, Salomón, pues no hizo esto, no tomó consejo de su padre, no hizo ¿qué? Pues hizo todo lo contrario, privó al pobre del sustento, dio largas a los que le pedían con ojos suplicantes, hizo sufrir al hambriento, exasperó al que vivía en la miseria, se ensañó con el del corazón desesperado y retrasó la ayuda al mendigo y rechazó la súplica del atribulado y volvió la espalda al pobre. Y esto es ejemplarizante, nosotros lo vamos a nombrar porque esto es ejemplarizante de lo que queremos decir de la falta de compasión y el desatender la voz de los que están necesitados en cierto momento. ¿Y qué pasa cuando se desatiende esa voz de los necesitados? Pues lo que pasó fue que Roboam al final solo tuvo de reinado de las dos casas de Israel, Judá e Israel, 5 años. A los 5 años desapareció por precisamente hacer estas cosas, de desatender al pobre y todo lo que hemos leído, de no tomar consejo de quien debía tomarlo, ahora lo vamos a ver. Entonces tuvo 5 años solo y a los 5 años ya se dividió Israel, se fragmentó en la casa de Israel y en la casa de Judá. Y luego encima fue saqueado por el faraón, más que luego acabó esta rebeldía de Roboam, que hizo todo lo contrario a lo que aconseja la sabiduría, acabó con la apostasía de Jeroboam, ministrando a las 10 tribus del norte, con un becerro de oro establecido allí, y con pues un levirato ya desaparecido, hizo desaparecer el levirato. Si tomáramos la unidad nacional de Israel como un cuerpo, pues es lo que se vivió en tiempos de Jeroboam por Roboam, por la mala administración de Roboam, fue un ataque al corazón, porque fue un ataque al levirato. Entonces el cuerpo es una metáfora de decirle que sufrió un ataque al corazón, el cuerpo nacional de Israel. O sea, se quedó casi cadáver. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, pues lo vamos a ver en Primera de Reyes 12, 1 al 4. Vamos a ver por qué desatendió de esta manera y por qué privó al pobre, por qué le dio largas a los que le pedían con ojos suplicantes, hizo sufrir al hambriento, etcétera, etcétera, este rey, porque nos va a servir, como digo, de ejemplo. Vamos a ver en Primera de Reyes 12, 1 al 14. Primera de Reyes 12, 1 al 14. Y vamos a ver qué pasó aquí. Y a quién escuchó y a quién no este rey que se olvidó de las palabras de la sabiduría. Dice: Roboam fue a Siquem, Roboam el hijo de Salomón, porque todo Israel había ido a Siquem con objeto de proclamarle rey. Cuando se enteró, Jeroboam, hijo de Nebat, estaba todavía en Egipto, a donde había huido el rey Salomón para establecerse allí. Después que enviaron a llamarle, Jeroboam llegó con toda su asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Shlomo, Salomón. Aligera tú ahora la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros, y te serviremos. Le dijeron los de la casa de Israel, para que reinara sobre ellos en unidad nacional establecida en las dos casas. Dice, él les dijo: marchaos todavía durante 3 días y volved luego a mí. El pueblo se fue. Entonces él fue a tomar consejo donde no debía. Ahora vemos. El rey Roboam se aconsejó con los ancianos, primero,
ahí hizo bien, vale, que habían servido a su padre Salomón en vida de en la vida de Salomón. Y entonces les preguntó, ¿cómo me aconsejáis que dé respuesta a este pueblo? Le dijeron los ancianos, si hoy tú te conviertes en servidor de este pueblo y les sirves a ellos y les ofreces buenas palabras, ellos serán tus siervos por siempre. Pero él ignoró el consejo de los que los ancianos le ofrecían y buscó consejos entre los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Les dijo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, esto debes contestar a este pueblo que te ha dicho, tu padre hizo pesado nuestro yugo, aligera tú ahora nuestro yugo. Esto debes contestar, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os impuso un yugo pesado, yo añadiré peso a vuestro yugo, mi padre os azotaba con látigos, yo os azotaré con escorpiones. Así, de esta manera, se gobernó Roboam y no hizo caso a estas palabras que reflejó Eclesiástico siglos después. Y le salió mal la jugada, privando al pobre, dando largas a los ojos suplicantes, y haciendo sufrir al hambriento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿con quién se aconsejó? No se dejó aconsejar con los ancianos y, sin embargo, se aconsejó, dice, con los jóvenes que se criaron con él. Y en otras versiones, lo pueden leer ustedes también en 2 de Crónicas 10, que tenemos 2 libros que reflejan las mismas situaciones históricas, cosa que en la historia pasa poco, que haya 2 referencias históricas de un mismo libro a un mismo suceso, es difícil de encontrar, más con un periodo tan largo como el que ha pasado desde entonces hasta hoy. Pero dice en 2 de Crónicas 10 y habla de que esos jóvenes con los que se aconsejó él fueron mancebos. Es decir, que resulta que Roboam se aconsejó con putos. Se aconsejó con todos unos putos y entonces le aconsejaron mal. Eran putos, tenían lo que aquí se llamaba mancebía, que era casa de putos. Claro. Bueno, el 5 y el 6 de Eclesiástico, del capítulo 4, dice, no apartes la mirada del necesitado ni le des ocasión de maldecirte, porque si te maldice lleno de amargura, su creador escuchará su imprecación. Así que esto se lo aprendieron bien. Concretamente hubo un país y una señorita que esto se lo aplicó bien. ¿Qué cosa? La cosa de no apartar la mirada del necesitado ni darle ocasión a que maldijera, a que la maldijera ella, en este caso que vamos a hablar. Porque si te maldice lleno de amargura, dice, su creador escuchará su imprecación. Y hubo alguien que lo hizo y otra que no lo hizo. Y fueron 2 mujeres históricas. Ya que hablamos de historia, vamos a mencionar historia. La mujer que sí hizo esto de apartar su mirada del necesitado y darle ocasión de que la maldijeran, lleno de amargura, y el creador escuchó para ponerle fin a su reinado, fue María Antonieta, anterior a la Ilustración francesa, porque abusaron del poder de tal manera los reyes de Francia que hicieron posible y necesario que el pueblo se sublevara, lo que ella llamaba, María Antonieta, las sordas o la chusma, que llamaban. Entonces, ¿pero por qué se produjo esto? Porque no hicieron esto, apartaron la mirada del necesitado y le dieron ocasión de que les maldijeran. Entonces ellos se hinchaban de pasteles allí en las cortes y resulta que el pueblo estaba muriéndose de hambre. Y ellos ni siquiera reflexionaron si lo que estaban haciendo era bien o mal, sino que es que siempre lo habían hecho, ya por costumbre, porque según ellos era lo que les tocaba a cada uno. Entonces, pues, lo maldijeron lleno de amargura y su creador, en este caso Yahweh, pues por supuesto posibilitó que se produjera lo de Francia, sobre todo lo de las... ¿cómo se llamó eso? Las Tullerías, el Palacio de Tullerías, creo que se llamaba. Y bueno, y murieron guillotinadas. María Antonieta murió guillotinada.
Entonces, en el 7 y en el 8 sí vamos a hablar de otra mujer histórica que sí hizo caso de esto. ¿Qué hizo? Hazte amar por la asamblea y ser respetuoso con la autoridad, escucha al pobre con atención, responde a su saludo amablemente. Y hubo una señorita que sí hizo esto, que fue nada menos que Evita Perón. Yo le digo mucho a los argentinos que más Borges y menos Evita, pero hay que reconocer que Evita sí cumplió esto. ¿Qué cumplió? Que se hizo amar por la asamblea y hasta el día de hoy la recuerdan agradablemente, 50 o 60 años después, y como defensora del pueblo y de las necesidades del pueblo. Entonces, escuchó al pobre con atención, respondió a su saludo amablemente, fue respetuosa con la autoridad y se hizo amar por la asamblea. Verso 9. Libra al oprimido del opresor y no tengas miedo de hacer justicia. Y es que hay miedo de hacer justicia declarando quién es el oprimido y quién es el opresor. Y en Mateo 6:33 dice nuestro Mashiach que buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué pasa? Que hay miedo a señalar al opresor. ¿Por qué? Porque si señalo al opresor también me puede oprimir a mí y yo puedo pasar también a ser oprimido. Eso es miedo. Eso es miedo, eso es no hablar la verdad. Eso es, como vamos a ver, someterte a quien no te debes de someter. Y el miedo, pues es un mal que enferma y un mal que hace imposible que sirvas al bendito sea como Él quiere que le sirvas y con una jabá, con un amor naciéndote. Entonces, dice, sé como un padre para los huérfanos y como un marido para su madre. Así serás como un hijo del Altísimo y Él te amará más que tu madre. Y es claro, no se tiene que añadir mucho más de esto, pero vamos, lo vamos a repetir otra vez por si no lo han escuchado bien. Sé como un padre para los huérfanos y como un marido para tu madre, atendiendo las necesidades tanto del huérfano como de la madre. Así serás como un hijo del Altísimo y Él te amará más que tu madre. Para la madre viuda. Dice en el verso 11, dice, la sabiduría educa a sus hijos y se cuida de los que la buscan. ¿Por qué? Porque la sabiduría no se da a cualquiera. Por eso dice que se cuida de los que la buscan. No se da a un cualquiera, no. Eso requiere un trato especial contigo que ahora vamos a ver de qué se trata. Pero decimos que la sabiduría no se da a muchos y vamos a tomar también como ejemplo una palabra para que vean dónde lleva y lo que es la sabiduría, ¿no? Y cómo nuestro Padre bendito sea se burla de sus enemigos. Que dice, muchos son los que buscan la sabiduría, ¿no? Porque ella se cuida. Es decir, los muchos no van a llegar a la sabiduría. ¿Y saben lo que significa rabín? Familia por supuesto, de los rabinos, de cuando se dice rabino. Rabín es muchos. Rabín es muchos. Así que los muchos no llegan a la sabiduría. Los rabín no llegan a la sabiduría. Los muchos no. Se cuida de ellos. ¿Para qué? Para seleccionar entre los muchos unos pocos que son capaces de pagar el precio. Entonces dice en el verso 12, sigue diciendo en esta secuencia, el que la ama, a la sabiduría, ama la vida. Los que madrugan en su busca se llenarán de gozo. Y aquí lo lee la gente y dice hay que madrugar. A quien madruga Dios le ayuda. Sí, eso es cierto. Pero cuando habla aquí de madrugar significa que la buscas desde tu juventud. Te aconseja que busques a la sabiduría desde tu juventud, desde tu infancia si es posible. Porque así vas a tener grandes remuneraciones. Verso 13, 14 y 15 dice, el que la posee le dará la gloria, donde quiera que vaya el Señor le bendecirá. Los que la sirven, a la sabiduría, rinden culto al apartado, bendito sea. A los que la aman, los ama el patrón, el Señor. El que la escucha, juzgará a las naciones.
El que a ella se dedica plantará su tienda en firme. ¿Qué te está diciendo con todo esto? Que la sabiduría, por lo tanto, prepara a los que van a ser reyes. No prepara para cualquier cosa, ni para cualquier empresa, por eso exige tanto, porque te prepara para ser rey. ¿Cómo? Sirviéndola, amándola, escuchándola y dedicándose a la sabiduría. Así es como la sabiduría te va a preparar para reino de Kohanim. Estamos destinados a ello, o queremos, ¿no? Pues esa es la jugada. Entonces dice, si confía en ella, la recibirá en herencia y sus descendientes la tendrán en posesión. Herencia, cuando habla de herencia, también es de pasar esta sabiduría en herencia transmitida en consejos y reflexiones a tu posteridad. Te da la promesa de que no solamente se van a quedar en reflexiones y pensamientos, sino que cuando esos consejos tuyos, tu posteridad los verifique con la experiencia, se te va a dar la dicha de que la van a recibir por herencia tu legado de tu herencia. Dice, al principio lo lleva, fíjense cómo trata la sabiduría. Esto es así, esto yo puedo asegurárselo. Al principio lo lleva, al que quiere cuentas con ella, se puede decir, al que quiere relación con la sabiduría, al principio lo lleva por caminos tortuosos. Le infunde miedo y temblor. Lo atormenta con su disciplina, que dura. Dice, lo atormenta con su disciplina. Hasta que puede confiar en él. Hasta que pueda confiar en él. Y lo pone a prueba con sus exigencias. Eso dice el verso 17. Es dura disciplina, sin duda, pero en el 18 dice, pero luego lo conducirá por el camino recto, lo alegrará y le desvelará sus secretos. Así que la dura disciplina de la sabiduría lleva a que nos convirtamos en los mejores estadistas. Y los mejores estadistas se convierten en reyes. Es así. Verso 19. En cambio, si él se desvía, lo abandonará y lo dejará a merced de su propia ruina. Cuando se desvía uno de la sabiduría, pues ya no te dejas guiar por la sabiduría. Entonces ya donde vayas es cuenta tuya, no es cuenta de la provisión que Elohim te ha dado mediante sus palabras de sabiduría, sino que tú eliges un camino donde él no está, donde no está su cobertura, ¿no? Esto es comprensible perfectamente. Dice el verso 20, ten en cuenta la situación y guárdate del mal, no te avergüences de ti mismo. Y es que la primera lectura que se vio en el mundo y la última va a ser la lectura de la situación. Está muy bien leer en los libros, pero lo primero que se tiene que leer son las situaciones. Verso 21. Verso 21 dice, porque hay una vergüenza que conduce al pecado y otra vergüenza que es honor y gracia. ¿Y esto por qué? Dice, hay una vergüenza que conduce al pecado, pero hay otra vergüenza que lleva a honor y gracia. Porque hay vergüenza que te hace sentirte indigno. Y si tú te sientes indigno, te revuelcas en el pecado. Si te sientes indigno, te revuelcas en el pecado. Pero cosa diferente es que te sientas falible. Claro que puedes fallar. Que este mundo es un mundo de error. Pero reconocerte y sentirte falible no es lo mismo que sentirte indigno. Porque si te sientes indigno, te revuelcas en la suciedad. Si te sientes falible, te lleva al honor. Y si reconoces tu falencia, como la hemos reconocido nosotros al principio, con el patinazo de los libros de Eclesiástico y Eclesiastés, pues te lleva al honor. Dice, no tengas miramientos en perjuicio propio y no te avergüences de tu caída. Y fíjense que este es un verso a reparar,
porque dice el verso 22, no tengas miramientos en prejuicio propio y no te avergüences de tu caída. Aquí un cualquiera, como hemos dicho antes, un cualquiera que no tenga la relación que debe tener con la sabiduría y que sea miedoso, pues leería, no te hagas daño con remordimientos, diría, no tengas pesares, no te hagas daño con remordimientos. Pero lo que está diciendo es, dáñate con tu conciencia o mediante tu conciencia, dáñate si es necesario, siempre y cuando sea para mejorarte. Es lo que te está diciendo. Es lo que te está diciendo. Entonces, hay una vergüenza que conduce al pecado y otra vergüenza que es honor y gracia. No tengas miramientos en prejuicio propio, es decir, no intentes que por no dañarte a ti mismo, no te reprendas a ti mismo, no, eso no es. Sino repréndete si es para mejorarte a ti mismo. Y no te avergüences por tu caída. Avergüences en el sentido de que pierdas tu honor por esa caída, sino, pues levántate, ¿no? Siempre para mejorarte, porque la caída te va a hacer precisamente que tomes medidas y te levantes con más fuerza. 23. Si interpretas bien la sabiduría. Verso 23. No dejes de hablar cuando sea provechoso y no escondas tu sabiduría. ¿Y cuándo es provechoso hablar? Pues según el auditorio que tengas, porque hay veces que no es provechoso. Si el auditorio es un auditorio de necios, ¿para qué vas a hablar? No es provechoso. Verso 24. Porque la sabiduría se desvela en la palabra y la educación en la forma de hablar. Entonces, tenemos que en la palabra se desenvuelve la sabiduría, se desviste, se puede decir. Y la educación, dice, la educación en la forma de hablar también se desvela. ¿Y qué es la educación? El tono, el acento con que le pongas. Entonces, tiene que haber estos dos factores, que desenvuelvas la palabra y que tengas educación, esto es, acento, buen tono, buen talante. Verso 25. No contradigas a la verdad, avergüénzate de tu ignorancia. ¿Qué es contradecir la verdad? Contradecir la verdad es mentir. Ahora dice, avergüénzate de tu ignorancia. Qué tremendo esto. Porque si de verdad se sintieran o nos sintiéramos avergonzados por nuestra ignorancia, se acabaría en analfabetismo que llena las iglesias. Pues sin embargo, la gente no se avergüenza de la ignorancia. Hay gente que dice aquella frase de que el saber no ocupa lugar, o incluso hablan a favor del conocimiento, pero eso y nada es lo mismo. Lo que tienes que avergonzarte de tu ignorancia. Cuando te dé vergüenza tu ignorancia, así a partir de ahí podrás comenzar a saber. Pero tienes que avergonzarte de lo que no tienes ni pajolera idea. Pero como la gente no tiene vergüenza, pues no se avergüenza de su ignorancia. Como no tiene vergüenza, pues no se avergüenza de su ignorancia. Y otra cosa más, y hay gente que porque sabe a lo mejor poner una bombilla, ya en todo lo demás se deja. En todos los conocimientos añadidos ya se deja porque sabe poner una bombilla, señores. No, un hombre debe ser muy completo, aprendiendo constantemente y avergonzarse de lo que no sabe hacer y de lo que no sabe pensar y de lo que no sabe hablar, expresar, claro. Hay que tener vergüenza por la ignorancia si de verdad se tiene amor por la sabiduría. Verso 26 dice: no te avergüences de confesar tus pecados, no te opongas a la corriente del río. Y es que los que no confesaban sus pecados, ¿saben quiénes eran?
los fariseos, que llegaban al río a que Yohanan el Inversor los bautizara y él les decía: raza de víboras, ¿cómo pensáis que escaparéis de la condenación venidera? ¿Pero condenación por qué? Porque no confesaban sus pecados. Entonces dice: no te avergüences de confesar tus pecados, no te opongas a la corriente del río. ¿Qué es la corriente del río? ¿Qué es oponerse a la corriente del río? Bueno, pues si el agua representa la palabra, pues la corriente del río es los discursos. Entonces dice: no te opongas a la corriente del río. Quiere decir que tú date cuenta de cómo son los discursos. Discurso también entra el curso del río. Mira los discursos, mira el contexto, mira lo que se está hablando y sé procedente. ¿Sé procedente cómo? Que no vayas en contra. Si hay una reunión de subnormales, ¿para qué te vas a meter a hablar? Vete por otro lado. No vayas contra la corriente del río. Verso 27. Dice: no te sometas ante el insensato ni tengas miramientos con el poderoso. Aquí está. No te sometas al insensato. Y esto es válido, por supuesto, para mujeres. No tienen ustedes que someterse a insensatos. Y también es válido, por supuesto, para pueblos, para los pueblos dirigidos por políticos. No tienen ustedes que dirigirse ni orar, por supuesto, por auténticos insensatos, que ni siquiera tienen Torá. Entonces, y no tener miramientos, cuando dicen no tener miramientos, ¿qué será esto de no tener miramientos? No tener miramientos con el poderoso, pues es ir con la verdad por delante, por supuesto. Verso 28. No considerarlos, claro que sí, hay que considerarse de todos, pero ir siempre con la verdad por delante. Verso 28. Dice: lucha por la verdad hasta la muerte y el Señor combatirá por ti. Y es que hay que luchar por la verdad hasta la muerte, porque esta lucha, la lucha de esta tierra, de este campo de batalla, es la buena batalla de la fe, de la emuná, y aquí se combate con argumentos. Por eso hay que luchar por la verdad hasta la muerte. Hay nuevairismo disfrazado de religiosidad que te dicen que para tener paz no pelees con nadie. No, hay que pelear con todos. Hay que pelear con todos, pero mansamente, de una manera con sabiduría, de una manera sabia, con argumentos. Luchar siempre por la verdad. Pero no ahora, por llevarme bien y por estar en paz, me callo ante una injusticia y así tengo paz. No, eso es hiel de amargura para mañana. Eso es hiel de amargura. Así que los que quieren buscar la paz callándose ante las injusticias y no procurando la verdad y la justicia, ahí no hay paz. Ahí hay hiel futura. Pueden ustedes predicarlo, pueden ustedes escribirlo, de que la paz se encuentra sin pelearse con nadie ni con nada. Pero esos son idioteces, estupideces. Hiel de amargura para mañana. ¿Por qué? Porque eso no dura. Eso dura los 2 días que tengas buenos en esta vida, que la manipulación que predicas o escribes te dé resultado para que nadie te contradiga. Pero al final eso va a ser hiel, porque no buscas una paz permanente, sino buscas una manipulación para que la gente no despierte de las injusticias que tú estás cometiendo o que están cometiendo otros. Verso 29. No seas atrevido con tu lengua ni perezoso y negligente en tus obras. Quiere decir que no seas impulsivo. Y perezoso y negligente, la pereza y la negligencia llevan indiscutiblemente ¿a qué? A la miseria. La pereza y la negligencia llevan a la miseria. Luego el pobre que no se queje. Verso 30. No seas como león con tu familia, miedoso y apocado con tus servidores. Fíjense qué sabiduría. Ahora, ¿por qué ese sería un león con la familia y un apocado en tu trabajo, por ejemplo, en tu empresa? Porque hay gente que solo mira el estatus. Entonces, como en la familia a lo mejor ya lo tiene adquirido, el estatus, ya es un león, ya no hay quien le tosa. Pero como en la empresa busca ese estatus, ahí es una blanca paloma. ¿Me entienden? Gente que va detrás del estatus.
enajenando el premio, porque el premio de tu vida es, al contrario, es que seas pacífico en tu familia, seas pacífico con tu familia, con tu entorno más inmediato, pero enajenas el premio porque lo pones del revés. Eres benéfico con quien no debes y eres maligno con quien no debes. Entonces, pues se trata de eso, de ser pues prudente, de ser sabio, de no ser león con tu familia, sino de ser pues eso, equilibrado, y miedoso y apocado con tus servidores tampoco, en busca del estatus. No, mantente firme, sé firme en tus convicciones. Dice, no tengas la mano abierta para recibir y cerradas para dar, que esto es, por supuesto, tacañería. Solamente abierta para recibir, pero cerrada para dar. Tacañería. Dice, ya entrando en el capítulo 5, no te apoyes en tus riquezas ni digas, ellas me bastan. Cuando decimos nosotros que cuando tenemos riquezas o si tuviéramos riquezas y dijéramos, ellas me bastan, ¿dónde estaría el pecado? El pecado sería que nosotros lo que diríamos ahí es, mi prosperidad habla por mí. No, tu prosperidad no habla por ti, porque la prosperidad viene y va. Lo que habla por mí es mi relación con Elohim. Verso 2, no te dejes arrastrar por el impulso que te lleva a seguir las pasiones de tu corazón. Es decir, no seas falto de reflexión, sé reflexivo. Verso 3, no digas quién puede dominarme, porque el Señor ciertamente te castigará. Porque si dices quién puede dominarme, incluyes a Elohim, y Yahweh domina sobre todo. Verso 4, no digas he pecado y qué me ha pasado, porque el Señor es paciente. No digas, pues he pecado y no me ha pasado nada. Hay muchos impíos, muchas impías, que dicen que como no les cayó un rayo cuando pecaron, pues vieron que ahí no había castigo ni nada de lo que le habían anunciado era verdad. Pero es que resulta que nuestro bendito sea es paciente, señores. Ahora, ¿es paciente hasta cuándo? Ahora lo vamos a ver. Dice, no digas, he pecado y qué me ha pasado, porque el Señor es paciente. No te sientas tan seguro del perdón mientras acumulas pecado tras pecado. No te huelgues, porque su ira va a venir en un día. Entonces no te huelgues amontonando pecado tras pecado, confiado en que te va a perdonar. Y esto en la religión es así, en la religión al uso, ¿no? ¿Qué me dicen del cristianismo? No. Pecado tras pecado. No digas, es grande su compasión, pues esto es ciertamente lo que dicen los religiosos, los cristianos, por ejemplo. Es grande su compasión, me perdonará mis muchos pecados. No lo digas, amigo, no lo digas. No lo digas si quieres atender a la sabiduría. No tardes en convertirte al Señor, y convertirte, en el contexto lo está diciendo, de no ser pecador. De ser falible, pero no ser pecador. Dice, no tardes en convertirte al Señor, no lo dejes de un día para otro. ¿Por qué? Porque la ira del Señor se enciende de repente, en un día. En un visto y no visto, cuando Él diga, te coge y te quita la vida. O instaura, o toma la amada y prende fuego a todo esto, que también tiene un día designado para esto. Y dice, porque la ira del Señor se enciende de repente, y el día del castigo perecerás. Ahí está, hay un día de castigo decretado. Dice, no confíes en riquezas injustas, de nada te servirán el día de la desgracia. Por cierto, sí, aquí en no confíes en riquezas injustas, de nada te servirán el día de la desgracia, es lo que se publicita, ¿no? Porque, si notan, todo es publicidad de riquezas injustas y fáciles.
y la sociedad, empezando por la familia, terminando por todo, por cualquier serie de televisión, por cualquier película, por cualquier gente con la que te pares en la calle, siempre te van a hablar del que gana dinero fácil, del que está ganando dinero injustamente, con chanchullos, con tracalerías, con pillajes. Eso es lo que van a exaltar. Dice, no avientes el grano con cualquier viento ni camines por cualquier sendero, así lo hace el pecador que habla con doblez. Y llegamos ya al punto culminante de nuestro mensaje. Porque dice que no aventemos el grano con cualquier viento. Y esto es muy rico porque el grano sabemos que es la palabra también, es símbolo de la palabra. Y el viento no deja de ser el entorno, el tiempo y el contexto. Entonces, no se le puede dar palabra en cualquier entorno, en cualquier tiempo y en cualquier contexto. Tienes que escoger el tiempo, el entorno y el contexto para dar palabra, para dar grano. No te vayas por cualquier sendero. Cuando dice eso, es que hay un sendero fidedigno que se ha mostrado en este planeta Tierra y se llama Yahshua HaMashiach, camino, verdad y vida. De manera que ya no se puede ir por cualquier sendero si queremos gobernar nuestra vida en claridad y en esplendor y en elevación. Dice, porque así hace el pecador que habla con doblez. Ahora, ¿por qué tiene doblez? ¿Por qué habla de doblez en este contexto? Porque el que tiene doblez aventa con cualquier viento, no mira con quién de parte. No mira con el que está hablando, sino que todo lo casca, todo lo habla. Y entonces aventa en cualquier viento. Eso es la doblez. Que no miras y no adecuas lo que sale de ti. Bueno, dice, mantente firme en tus convicciones y sea una tu palabra. Eso es lo que hemos dicho antes, mantenernos firmes en nuestras convicciones y sea una tu palabra. Vamos a ver. Dice en tus convicciones, no dice mantente firme en la emuná del Mashiach. No dice mantente firme en la fe de Cristo. No. Dice mantente firme en tus convicciones. ¿Por qué? Porque esto agrada a Elohim. Esto agrada a Elohim, que nos mantengamos firmes en lo que creemos. Y es que dice, sea una tu palabra. Las serpientes tienen dos palabras, son bífidas, tienen una y la contraria. Te dicen las dos cosas de una vez. Mentira con verdad. Te dicen una cosa y la otra. Te dan una de cal y otra de arena. Pero aquí se nos dice que nosotros, los hijos de Elohim, no hijos de la serpiente bífida, porque de tales palos, tales astillas, pues nosotros lo que hemos de hacer es que sea una nuestra palabra, con sinceridad, con integridad. Sé pronto para escuchar y tardo en responder. Esto es obvio. Si sabes algo, responde a tu prójimo, si no, mano a la boca. Esto también es obvio, no necesita explicación. Verso 13. Hablar puede traer gloria y deshonra, porque la lengua es la ruina del hombre. Ahora, es un rico texto, un verso este, dice, hablar puede traer gloria y deshonra, porque la lengua es la ruina del hombre. Para que sea lo correcto, para que te traiga gloria el hablar, la palabra debe ser la adecuada y el tono el correcto. Así viene la honra, con la palabra adecuada y el tono correcto. Fuera de esa fórmula, ya todo es deshonra, porque si hablas la palabra adecuada en un tono incorrecto, tienes deshonra. Y si hablas en un tono incorrecto, pero no hablas la palabra adecuada, también tienes deshonra. La fórmula, por lo tanto, es palabra adecuada y tono correcto. Ese tono es la gradación de la voz. No hablar a gritos. No hablar imprecando, regañando constantemente, metiéndote donde no debes, en el espacio vital del prójimo. Bueno, entonces,
dice, porque en la lengua hay ruina, dice, porque la lengua es la ruina del hombre. ¿Por qué dice eso? Porque más bien el hombre lo que ha hecho con la lengua es arruinarse, y ha habido muy pocos que supieran hablar y trajeran gloria, trajeran esplendor con su lengua, con su habla, porque pocos tuvieron la palabra adecuada con el tono adecuado. Por eso, como ha habido tan pocos a lo largo de la historia, pues más bien, como ha habido gente que no le ha dado el valor a la palabra, pues se ha llevado deshonra, porque ni palabra adecuada ni tono correcto. ¿Sí? Y no han seguido la fórmula adecuada. Entonces dice, que no te llamen murmurador, no enredes a los demás con tu lengua, porque sobre el ladrón cae la vergüenza. También texto riquísimo. Ahora, ¿por qué dice en este verso 14, dice que no te llamen murmurador? Murmurador, el que murmura es que murmura mentira. Que murmurar entra en el, digamos, en el englobe de mentira. En el cuadrado de mentira. Entonces, dice, que no te llamen murmurador, no enredes a los demás con tu lengua, porque sobre el ladrón cae la vergüenza y una severa condena sobre el que habla con doblez. ¿Qué tiene que ver la doblez con ser murmurador? Pues es que el ladrón y el que habla con doblez, los dos son ladrones. El murmurador y el que habla con doblez, los dos son ladrones. ¿Ladrones de qué? Ladrones de honras. Porque con la murmuración, que es mentira, le roban la honra a las personas. Entonces son ladrones de honras. Murmurar es mentira. Entonces repetimos, que no te llamen murmurador, no enredes a los demás con tu lengua, porque sobre el ladrón, sobre el quitahonras, cae la vergüenza, y una severa condena sobre el que habla con doblez. ¿Y cómo robas la honra? Con doblez. Porque das buena palabra de frente y por detrás le robas la honra. Por eso habla de ladrón. Entonces ya el 15 y último de este capítulo 15 de Eclesiástico dice: no faltes ni en lo grande ni en lo pequeño, ni de amigo te vuelvas enemigo. Y es que no hay que moverse en favoritismos de ningún tipo. No faltes ni en lo grande ni en lo pequeño, quiere decir que te mantengas, que lo des todo lo mismo y seas íntegro y ecuánime, tanto con un niño como con una empresa, como cuando tengas que hablar con un rey. Da lo mismo, no faltes, porque cuando no te des todo y no seas ecuánime y completo en lo que hagas, entonces vas a no ser íntegro, a guiarte por favoritismos y a faltar, porque cuando faltas eres incompleto, cuando eres incompleto no eres ecuánime, cuando no eres ecuánime no eres ni un hombre. Y hasta aquí, estos consejos tan llenos de opulente sabiduría, que es este libro de Eclesiástico, que a mí me encanta. Y pues recuerden que, ya para terminar, que mañana en Shabbat, mañana en la noche de Shabbat, estaremos con otro capítulo del libro de Kefa, del libro de Pedro, de la primera carta de Pedro. Y hasta aquí, shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.